Shalom a todos que están escuchando. Estábamos continuando lo que es el tema de la poligamia y los rabinos. Y en el año 960, el rabino Gershon fue un estudiante del rabino Yehuda ben Meir HaKohen, quien fue una de las grandes autoridades de su tiempo. Perdió su primera esposa y Gershon se recasó con un tal Bona y habitaron en lo que es la ciudad de Mainz. Fue un devota y él mismo enseñando el Talmud durante este tiempo, durante su vida en Mainz, en Francia, y llegó a ser un centro de Torah y erudición judía. Y es por eso que muchos en la comunidad judía fueron anteriormente conectados con lo que es la yeshiva de Babilonia. Él fue una gran guía espiritual a lo que es las comunidades judías y fue influencial en lo que es moldear su tiempo en su población, aunque estaba en decadencia. Los estudiantes venían de toda Europa para enrollarse en la yeshiva de él y aún entre varias comunidades de Alemania y más allá, que fue aprender lo que es el judaísmo. Él tenía muchos estudiantes de diferentes países, incluyendo el tal Eliezer ben Isaac, el Hagadol, lo que es el sobrino Shimon Hagadol y Jacob ben Yakar, que era el maestro de Rashi. En su fama aprendió de muchas de las comunidades academias de Suria y Pombet Bita, que era Irak. Su vida fue conformada según sus enseñanzas. Él tuvo un hijo que abandonó la fe hebrea al tiempo de la expulsión de los judíos de Francia a Mainz en el año 1012. Esto llega a ser muy importante porque vamos a ver muchos de los tacanosos decretos que él pone, llega a tener una influencia como resultado. Cuando su hijo se convirtió y llegó a ser cristiano, el rabino Gershon estaba en duelo y observó lo que es el tiempo de luto por 7 días. Obvio, el hijo regresó al judaísmo, regresando porque fue forzado lo que es a convertirse, y luego, como sabemos, como siempre actuaba lo que es las cortes de las Inquisiciones y diferentes programas, una vez que se va, te matan. Y él murió y otros 7 días estuvo en luto por su hijo que había sido matado por manos cristianas. Sin embargo, aparentemente esta regla del rabino Gershon, uno de los tacanos de ser más liberal acerca de aquellos que se sujetaron al bautismo cristiano con el fin de escapar la persecución y que después regresaron a lo que es el redil judío, y estrictamente prohibió de reprochar a estos que habían sido forzados a la conversión al cristianismo por infidelidad. Algo parecido que también el Maimónides hizo también, que cuando vio entre ellos reportes malos, tenía siempre la oportunidad de pronunciar la bendición a estas personas en la sinagoga. Tenían entrada a la sinagoga una vez que regresaban. Ahora, él era un maestro de muchas obras muy conocidas y a él le dirigían muchas cartas y muchas medidas de fuerza legal. Gershon, su actividad literaria fue muy fructífero. Él celebró sus obras en el campo de la exegesis bíblica, en la Masorá, en la lexicografía, y revisó varios textos de la Mishnah y el Talmud, y fue escrito en varios tratados que más tarde fueron populares y dio impulso a la producción de esta obra en diferentes formas. Su obra de Slichot fueron inspirados por la sangre de persecución de su tiempo. Gershon era de gran número de responsas que había escrito, responsas rabínicas, a través que fueron dispersados a través de toda su colección. Él es el autor de Slicha o Zechor Berit Abraham, que recordó lo que es el pacto de Abraham y la liturgia poética de la judería ashkenazí de su tiempo en la época del Rosh Hashanah y Yom Kippur. Y como vemos, volvió a lo que es a un tiempo de gran desgracia y de cosas muy difíciles en su vida. Gradualmente, la historia de él y la distancia de Babilonia a España lo empujó a ser la cabecilla de Alemania, y muchas de las academias legales españolas hicieron sus propias decisiones aparte la de Rabino Gershon. Llegó a ser algo que ataba solamente a las comunidades europeas al fin del periodo babilónico guionita. Las academias de Babilonia perdieron sus autoridades sobre todo el resto del mundo judío. Obviamente la gran división entre las academias
babilónicas y las academias judías en Mainz tomó lugar al principio del siglo XI. El rabino Gershom, que era alemán, era conocido por la judería alemán como nuestro rabino Gershom. Según la tradición del rabino Gershom, escribió 4 diferentes takanos o ordenanzas que eran totalmente diferentes y totalmente opuestos a la Academia de Babilonia, la halajá y la halajá española, por este asunto. El rabino Gershom declaró que un hombre podía tener solamente una esposa solamente una vez al tiempo. Esta regla fue revolucionaria porque en ese entonces no existía tal regla. Según el Mishnah y el Talmud, un hombre podía tener 4 esposas al mismo tiempo, mientras que le podía proveer de comida, ropa y satisfacerles sexualmente. Como han visto en mi video en el capítulo 4 de Isaías, existen ciertas excepciones de esta regla en particular de la provisión de comida y de ropa en cuanto a situaciones de reproducción, como leemos en Isaías 4. La ley continúa en ambos, Babilonia y España, donde las leyes musulmanes eran muy definitivas en favor de lo que es la poligamia. El rabino Gershom decretó que solamente una esposa era permitida. La ley fue también obligatoria a todas las comunidades judías, Ashkenazí, Alemania, y que él estableció una división entre la judería española y la judería ashkenazí. Finalmente, el rabino Gershom prohibió a los judíos recordar a que un judío forzado a convertirse al cristianismo de su tiempo anterior de vergüenza o de bochorno. El erudito moderno también retó ciertas ordenanzas que fueron decretadas por el rabino Gershom en lo que es una marca totalmente diferente a todos los demás. Y es por esto que vemos algo muy interesante, que la dependencia de los ashkenazí sobre la Academia de Babilonia fue destruido durante su tiempo. El secreto fue divulgado. El rabino Gershom era un hombre muy feliz, sin embargo, estaba lleno de dolor por causa que él no había tenido hijos. Y su otra esposa, Débora, le dijo que tomara una segunda esposa, que un día habría de tener un hijo. Esta mujer, la otra mujer que habría de tener, tenía muchos amores en la casa real del rey de Francia, y él sabía que Gershom era la persona que podía manejar y gobernar todo el reino, y sabía el peso que tenía el reinado, y él mismo lo había edificado, es decir, el mismo rabino Gershom. Y usando la persuasión y lo que es la astucia, esta mujer, que fue la esposa concubina de el rabino Gershom, pudo sacar de él la información necesaria. Y es simplemente esto. El rabino Gershom le indicó cómo hacerlo, y no tomó mucho tiempo para que su nueva esposa o esposa añadida le divulgara a uno de sus amores en el reino sobre todos los planes e información del rabino Gershom. Cuando el trono fue pesado en esta forma, uno de sus grandes enemigos, Juan, provió de poder acusarlo delante del rey y llevarlo con cargas de informarlo y hacer cargas para traerlo abajo. Y el rabino Gershom claramente le dijo al rey que él no podía asegurar la honestidad de los trabajadores, y ciertamente que no era culpable de si algunos habían robado la plata. Pero esto no era de ninguna asistencia, porque el rey era dominado completamente por este Juan, que era el amor, lo que se llama el amor, o uno de los amores de la concubina de rabino Gershom. El rabino Gershom prefirió morir que escoger aceptar el cristianismo, y naturalmente el rabino Gershom no habría de permitir eso. De repente se oyó la voz de la esposa que dijo que también ella habría de morir con él. No quería. Y este es el contexto de muchos de los takanots del rabino Gershom. Obvio, una de las cosas que nosotros encontramos en Leemes de Jacob es de que la base de esta jerem del rabino Gershom está basado en un aspecto según su condición. Vamos a ver en el próximo video un poquito de cómo en sí las bases del rabino Gershom, número 1, por causa del tiempo ya se venció.
por causa de la oposición que él tenía de lo que era la Academia de Babilonia y de la Academia de España, va en contra de lo que es el Talmud y lo que habían dicho los sabios. Y hay muchos más otros puntos que vamos nosotros ver en el próximo video, que se va a tratar con el rabino Gershom y su Takanos, sus puntos. Y es aquí donde nosotros vamos a darnos de cuenta que mucho de lo que la gente habla de la prohibición del Ger en el rabino Gershom ya no está válido y ya no es aplicable en la actualidad, como dice el rabino Ovadia Yosef. Vea el próximo video del rabino Gershom.